Lectura desde el versículo 1 en adelante. O bueno, mejor, bueno, sí, son dos versículos, dos versículos. Dice, Pablo, ¿lo tienen todos? Amén. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros de vuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y como lo habéis aprendido de Epafras, pues nuestro consiervo amado, que es un siervo fiel de Cristo para vosotros, en quien también nos ha dado nuestro amor en el Espíritu. Amén. Puede tomar asiento. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a meditar en los versículos 3 al versículo 8. Y como mencionamos la semana pasada, Pablo comenzó su saludo casi de la misma forma como comienza todos los otras epístolas. Le digo casi la misma forma porque pues el libro de Gálatas, su saludo varía un poco, ya que quizás no estaba tan contento porque algunos hermanos estaban dejando arrastrar por las falsas enseñanzas. Pero luego que comienza con un simple, saludo, pasa directamente a una acción de gracias. Y dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Una de las cosas claras que el apóstol Pablo deja dentro de todo la epístola es que nuestra vida está escondida en Dios. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 3 dice que si habemos muerto en Cristo, como resultado nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y eso es una de las cosas que el creyente debe tener siempre claro. Si hemos resucitado verdaderamente con Cristo, como habla el capítulo 3, y nuestra vida está escondida en Él, tiene que haber una evidencia en nuestro estilo de vida. Si tuviéramos que dividir este pasaje, estos versículos que acabamos de leer, lo podemos hacer en dos grandes divisiones. Y la primera apunta, digamos, a los hermanos que habían sido expuestos al verdadero evangelio, y la segunda grande área que podemos dividir es que ellos estaban disfrutando de la salvación. O puede añadir la verdadera salvación. Sí, pongámoslo ahí. De la verdadera salvación. Las dos grandes áreas que podemos dar. Entonces, nos vamos a ir moviendo bajo de ellos, digamos generales, pero vamos a tratar de ir un poco más específico. Él comienza diciendo en el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Y es interesante notar algo aquí en esta frase, porque Pablo no está dando gracias, o Pablo no está diciendo que él está orando, todo el tiempo. La idea que presenta el pasaje es que cada vez que Pablo tiene la oportunidad de orar,
él aprovecha para dar gracias a Dios por los hermanos de los hermanos de Colosas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál era el motivo o qué motivaba al apóstol Pablo a dar gracias a Dios? ¿Qué era lo que lo motivaba a dar gracias? Y podemos decir por lo que leímos es que una de las cosas que motivaba a dar gracias al apóstol Pablo era que en estos hermanos se estaban presentando unas evidencias claras de que eran salvos. En estos hermanos estaban mostrando unas evidencias claras de que ellos eran salvos. Y note algo, no está dando gracias a los colosenses por lo que ellos estaban haciendo, no le está dando gracias a los colosenses porque ellos estaban perseverando, sino que el agradecimiento del apóstol Pablo va a la persona correcta. ¿A quién está agradeciendo el apóstol Pablo? ¿A quién? A Dios. Dice el versículo, siempre dando gracias a Dios. Y la pregunta es, y aquí nos metemos en algo interesante, la pregunta es, ¿por qué a Dios? Aunque puede sonar a usted, dirá, pues obvio, pastor, pues a quién más le va a dar gracias. Bueno, sí. Pues entonces, si es obvio, la pregunta sería, ¿y por qué a Dios? ¿Cómo dice, hermana? Ok, porque es el Padre del Señor Jesucristo. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué a Dios? Gracias, el hermano dice, porque fue Dios el que le dio la fe a ellos. Que hermanos, usted tiene que tener esto claro para que usted evite confundirse. Las virtudes espirituales que evidencian que una persona es salva no crecen naturalmente en el hombre. No son producto del corazón del hombre. Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es ¿qué? Engañoso. Hermano, es algo que solamente se produce en Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios. Porque es Dios el que produjo la fe en ustedes, porque es Dios el que los está perseverando, porque es Dios el que está trabajando en ustedes y por eso se puede evidenciar en su estilo de vida. Lo he dicho varias veces, hermano, y no me voy a cansar de decirlo, lo voy a decir hasta que me muera. Y la única forma que cambie de decirlo es que al estudiar la palabra encuentre otra cosa. Pero la salvación es de Jehová y no del hombre. La salvación proviene del Señor y no proviene del hombre. La salvación la planificó ¿quién? Dios y no el hombre. La salvación fue llevada a cabo ¿por quién? Por Cristo y no por el hombre. Y la salvación se hace eficaz en el pecador por el Espíritu Santo y no por el hombre. Y eso lo podemos decir con toda la convicción porque lo encontramos en la Escritura. Así que si alguien está en Cristo, si tú hoy puedes decir con toda la convicción que estás en Cristo, mire, no estás en Cristo no porque eres más inteligente, no porque tienes una capacidad mejor que otros, no porque tú pudiste entender lo que otro no pudo entender, no porque tú tuviste una inclinación, es que yo siempre he tenido una inclinación más espiritual que otras personas. No. Si tú estás en Cristo, se debe únicamente a la obra de Dios, de nadie más. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios. Y usted no debe cansarse de agradecer a Dios, porque si hoy usted está en Cristo, es gracias a Él. Miren lo que dice Efesios, vaya a Efesios 1, 3 y 5. Efesios 1, versículos 3 y 5, dice, bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en donde? En los lugares celestiales, en Cristo. Según dice, nos escogió. ¿Cuándo nos escogió?
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de él. Pero mira el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el versículo 5, dice que nos escogió, nos adoptó, ¿según qué? El puro afecto de su voluntad. Hermanos amados, no se trata de nosotros, se trata de ¿quién? De Dios o de Cristo. La razón por la cual Dios actúa está en Él, no en nosotros. Por eso Pablo dice, yo doy gracias al Padre. Ahora sí regresaron a nuestra pregunta. O bueno, nos podemos preguntar, ¿cómo sabía el apóstol Pablo que los creyentes de Colosa eran salvos? Cuando usted le pregunta a una persona, bueno, ¿y cómo yo sé que soy salvo? La respuesta de la gente serían algo por así. Bueno, porque yo hice una oración de fe o porque hice la oración del pecador, por eso soy salvo. Otros dicen, bueno, yo soy salvo porque voy todos los domingos a una iglesia. Otros dicen, bueno, yo soy salvo porque en una campaña evangelística yo levanté la mano y pasé al frente de un altar y todo lo demás. Pero ¿sabe una cosa? Cuando uno empieza a mirar lo que dice el apóstol Pablo aquí en este versículo, nos damos cuenta de que Pablo sabía que eran salvos por otra cosa. Por los frutos visibles que se veían en ellos. Vaya a Colosenses 4, perdón, capítulo 1, versículo 4. Miren lo que Pablo dice de ellos. Habiendo oído, o sea, habiendo oído de qué? De vuestra fe en Cristo Jesús. Y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Pablo ahí presenta tres, hermano, elementos básicos de del verdadero cristianismo. ¿Y cuáles son? Ahí los presenta. Yo hice pausa en cada uno de ellos. ¿Quién los vio? ¿Cuáles son? ¿Cómo? Amor, dice alguien por allá. Amor. ¿Cuál era el otro? ¿Cómo? Fe. ¿Y cuál es el otro? La esperanza. Pablo presenta allí tres aspectos. Pablo dice, doy gracias a Dios y sé que ustedes conocen a Jesucristo. Primero, porque he oído, o sea, y lo voy a mencionar más adelante, pero usted sabe que ¿dónde estaba Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta? Estaba preso. Lo dijimos en la introducción. ¿Visitó Pablo Colosas? ¿Sí o no? No. ¿Los conocía personalmente? No. Pero Pablo dice, he oído de que ustedes tienen fe, amor y esperanza. Es decir, la gente podía notar en ellos eso. Y por eso le llegó el comentario del apóstol Pablo. Hermano, y obvio, yo sé que hay otras evidencias de la salvación, pero estas tres son fundamentales. Usted sabe que es salvo por su fe, sabe que es salvo por el amor, y no es el amor de dar besos y abrazos. Ahí dice, no, amor entre quién? Entre hermanos. El amor entre hermanos. Y vamos a mirar cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo sobre estos hermanos. Eran hermanos que antes de conocer a Jesucristo, como usted y como yo, eran paganos, que no querían saber nada de Dios, no se sometían a Dios, se resistían a Dios, pero ahora encontramos hermanos que están sometidos a la palabra de Dios. Y esta es la razón, Pablo empieza a tomar tiempo para dar gracias a Dios, porque la fe de estos hermanos había producido una transformación en sus vidas. Y eso evidenciaba de que Dios estaba, ¿qué? Obrando en sus corazones. Entonces su estilo de vida estaba mostrando que habían conocido el verdadero evangelio.
como dice Pablo en Gálatas, ¿no? Y no es que haya otro evangelio, sino, bueno, algunos lo están transversando, pero hermano, el verdadero evangelio, cuando usted lo conoce, lo lleva a experimentar una verdadera transformación en su interior, que se va a evidenciar en su exterior. Hermano, no podemos decir que hemos conocido el evangelio de Dios, que estamos en Cristo y seguir viviendo de la misma manera. Y vea, por ejemplo, en el versículo 5, si usted mira, uno podría decir que en la palabra de Dios en la Escritura hay muchas veces que al evangelio se le llama de diversas formas, ¿no? El evangelio de su Hijo, el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, el evangelio de la gloria, el evangelio de la paz, el evangelio eterno. Pero aquí en este versículo en particular se le llama, ¿cómo? La palabra verdadera del evangelio. La palabra verdadera del evangelio. Que evangelio viene de evangelion, ¿no? Del griego, que significa ¿qué? Buenas nuevas. El evangelio consiste en buenas nuevas. La pregunta que yo le hago a usted, ¿cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuáles son esas buenas nuevas del evangelio? Bueno, la victoria de Cristo ¿sobre quién? Sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Esas son las buenas nuevas del evangelio. Que Cristo venció a Satanás, que Cristo venció el pecado, que Cristo venció la muerte. Vaya a Corintios 15, 1 Corintios 15, versículo 1 y versículo 4. Y sabe que como estamos en Cristo, Cristo obtuvo esa victoria sobre nosotros. Y esa victoria que Cristo nos dio, hermano, es para siempre. Cristo no puede decir que Él venció el pecado para luego decirte, bueno, el pecado ahora te venció a ti. No, no, no. Ya tenemos esa victoria es para siempre. En Corintios 15, 1 Corintios 15, del 1 al 4, encontramos un breve resumen, digamos, histórico de lo que es el Evangelio. Miren lo que dice. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermano, la buena noticia del Evangelio, estimado amigo, la buena noticia del Evangelio son las buenas nuevas de la muerte de Jesucristo para perdón de pecados. De todos los pecados, no de algunos, sino de todos los pecados. Y que Él resucitó de los muertos para que los que crean en Él tengan vida eterna. Aleluya. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Esa es la verdad del Evangelio. Y cuando el creyente tiene eso claro en su mente, que ese es el verdadero evangelio, hermano, lo único que tenemos que hacer es proclamar esas buenas nuevas. Hay que seguir proclamando esas buenas nuevas. Segunda cosa, hermano, tenemos que defender la verdad del evangelio. Tercero, tenemos que trabajar con diligencia en proclamar ese evangelio. Cuando entendemos el evangelio, buscamos tener comunión entre nosotros como hermanos. Debemos estar dispuestos a sufrir por causa del evangelio. Seguir a Jesucristo cuesta, aunque a veces nos quieren presentar un cuento de Disneyland, ¿no? Cuesta seguir a Jesucristo. Hermano, debemos tomar las medidas necesarias para que nuestra vida no sea tropiezo en el evangelio. Séptimo, no debemos avergonzarnos del evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios. Y último, debemos saber que en el evangelio encontramos todo lo que necesitamos de parte de Dios. Nos brinda el poder que necesitamos de parte de Dios. Por eso Pablo le dice aquí, esa es la verdad
lo que has oído la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, vamos a mirar algunos aspectos que podemos encontrar en este pasaje sobre el Evangelio. Y el primero es que el Evangelio se recibe por fe. Versículo 3. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo agradece por la fe de estos hermanos y agradece porque es evidente que otras personas no habían creído esta buena noticia. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 7, no tiene que buscarlo, Pablo habla de aquellos que pervierten el Evangelio. O sea, mucha gente no cree en el Evangelio y aparte de que no cree, lo pervierten. Y hoy en nuestros días está eso muy de moda, ¿no? Pervertir el Evangelio. Yo en estos días, ¿no? Pasados vi donde ahorita a principio de año alguien recomendaba a los miembros de las iglesias ungir las piedras, porque si usted ungía las piedras no sé qué cosa le iba a pasar. Otra por allá que según vi en el video hoy que decía que el Señor, bueno, que ese es de la ministerial de Jesucristo, una secta, que decía que Dios le había mostrado una visión que le pidió ayuda para que escogiera a quiénes iba a salvar, a quién iba a salvar. Le dije, por Dios. O sea, transgiversan el Evangelio de una forma tremenda. Otros dicen que entre usted más le dé a Dios, más Dios lo bendice. O sea, ven a Dios como un cajero automático. Y ni eso, porque el cajero automático, si usted no tiene dinero, pues ni le da. Transgiversan, tuercen el Evangelio. Hay otros, como dice Romanos 10, 16, que no obedecen el Evangelio. Y una de las cosas que podemos decir, ahora, por ejemplo, o no vaya, o sí, bueno, vaya pues. Segunda de Tesalonicenses 1:8, perdón, nos presenta algo interesante. Cuando usted pervierte el Evangelio, cuando usted no cree el Evangelio, cuando usted desobedece el Evangelio, mire, usted se pone en una posición muy peligrosa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, nos dice que el Señor aparecerá del cielo con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y se vengará de los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio de su Señor Jesucristo. Si usted es de los que pervierte el Evangelio, si usted es de los que no cree en el Evangelio, si usted es de los que diluye el Evangelio, un día tendrá que enfrentarse a Dios. Un día tendrá que enfrentarse a Dios. Y eso es peligroso. La Escritura dice que dura cosa es caer en manos de un Dios airado. Dura cosa. Pero Pablo dice en este pasaje que él da gracias porque estos hermanos en particular habían creído el Evangelio, no estaban pervirtiendo el Evangelio y estaban obedeciendo el Evangelio. Y sabe, cuando uno lee esto, uno como pastor empieza uno a llenarse de alegría, porque todo pastor quiere ver en la congregación, en la iglesia local, hermanos que crean el Evangelio de Jesucristo. Hermanos que obedezcan el Evangelio, no porque lo dice el pastor, sino porque Cristo lo dijo en su palabra. Hermanos que no diluyan el Evangelio en todo momento. Creo que eso es el anhelo de todo pastor que usted puede encontrarse. Y yo creo que cada día debemos orar, en particular por la iglesia del Calvario, para que se levanten hombres y mujeres que crean el Evangelio. Que Dios levante hombres y mujeres que obedezcan el Evangelio, que no lo diluyan. ¿Sabe? Cuando Cristo comenzó su ministerio, volviendo aquí donde dice Pablo, he oído de vuestra fe. Cuando Cristo comenzó su ministerio, allá en Marcos, se puede leer el capítulo 14, versículo 14 y versículo 15, pero dice que después de que Juan fue encarcelado, Cristo comenzó a predicar en Galilea, que el reino de Dios había llegado y le decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio.
Dice arrepentidos. Ese es el mensaje del Evangelio. Y ahora vemos a Pablo aquí en Colosenses dando gracias porque estos hermanos estaban dando evidencias de que habían creído. Ahora, la Biblia siempre nos llama a que debemos creer en el Evangelio. La pregunta es, ¿qué significa creer? Y el diccionario o la palabra simplemente significa ser persuadido. Eso es creer. Ser persuadido. Estar convencido de que algo es cierto y confiar en ello. Eso es creer. Estar convencido de que algo es cierto. Ahora, la Biblia también nos enseña que la Biblia no es, que la fe no es un salto al vacío. O sea, me tiro ahí. No, no, no. La Biblia o la fe bíblica está fundamentada en hechos. Está fundamentada en evidencias, ¿no? Porque hay muchas cosas que, por ejemplo, cuando ahorita vamos a hablar de la esperanza, que vivimos como creyentes con la esperanza, o sea, estamos convencidos de que Cristo, ¿qué? Va a regresar. O sea, mi fe está en un hecho que la palabra de Dios me ha dicho de que Cristo va a regresar. Y cuando tú y yo creemos, volviendo a la definición, creemos porque hemos sido persuadidos de que algo es cierto. Y eso es lo que a veces nos cuesta a veces aceptar. O sea, alguien me dijo un día, me dijeron que usted es bueno para convencer. Le dije, no, 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 yo no convenzo, el que convence es el Espíritu Santo, le dije. Porque el que persuade a la persona es Dios. ¿Cómo? Yo no sé, él utilizará sus medios para persuadir, pero el que persuade es Dios. Usted creyó en Jesucristo porque fue convencido por lo que Cristo hizo. O por la forma que alguien le explicó lo que sea, pero fue por la obra que el Espíritu Santo trabajó en su corazón para que usted pueda decir hoy, yo creo en lo que Jesucristo hizo. Por ejemplo, Hechos 11, donde se nos habla de la definición de la fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? En otras palabras, tú esperas algo y eso que esperas, aunque no lo ves, tú sabes por la palabra que allí está. Y por eso crees. No estás creyendo a la loca, no. Estás creyendo de que Jesucristo lo prometió en su palabra, que no lo podemos ver porque se va a manifestar luego, pero creemos que allí va a estar. Por ejemplo, cuando dice en Juan 3:3, primera de Juan 3:3, ¿sí? Dice que le veremos tal y cual como Él es. Esa es nuestra esperanza. Y el que tiene esa esperanza de que lo va a ver tal y cual como Él es, ¿qué dice ese pasaje? ¿Qué es lo que hace? Se purifica cada día. ¿Está usted teniendo fe a la loca? No. Usted teniendo fe en lo que la palabra de Dios dice, que Él va a regresar. Y como Él va a regresar y como usted lo va a ver tal y cual como Él es, va a ser transformado. Usted dice, cada día usted trabaja, Dios está trabajando en su santificación y usted está también haciendo lo que le corresponde hacer. Y lo interesante es que hay que tener fe, pero hay que tener fe en lo correcto. Hay personas que tienen fe. Si usted habla con los cubanos, bueno, ya pasó, pero antes los cubanos tenían fe que si se montaban en una balsita o en 2, 3, 4 pedazos de madera, eso los iba a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿no? Según ellos, ¿no? A Miami. Y tenían fe y mucha gente se montó en esa cosa porque tenía fe de que eso lo iba a poder llegar allá. Hay otros que tienen fe en la fe. No, Pablo aquí nos llama a que tengamos fe en lo correcto. La fe tiene que estar ¿en quién? En Cristo. Entonces, la Escritura también nos habla de una fe salvífica y nos habla de una fe muerta, ¿no? Santiago hace referencia a Santiago capítulo 2 versículo 14, ¿no? Habla de la fe viva, la fe salvífica, la fe muerta, la compara con la fe de los demonios, ¿no? Los cuales también creen y tiemblan, pero esa fe no ha producido ningún ¿qué? Efecto en sus vidas. Para que haya fe, también tiene que haber arrepentimiento. Y hemos hablado del arrepentimiento en varias ocasiones. Metanoia, ¿no? Meta significa después y noia, entender. O sea que simplemente es un cambio de ¿qué? De idea, cambio de mente, cambio de dirección. Arrepentimiento implica apartarse o volverse
del pecado. Por ejemplo, si usted va a o lo puede anotar, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. El apóstol allí presenta algunas cosas interesantes sobre el arrepentimiento y vemos tres aspectos importantes del arrepentimiento allí, que es volverse a Dios, apartarse del pecado y querer servir a Dios. Entonces, cuando hay arrepentimiento, usted se vuelve a Dios, usted se aparta del pecado y usted quiere servir a Dios. No son tres aspectos del arrepentimiento que notamos ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Entonces, mire, hablando de la obediencia o de la fe, estaba mirando el diccionario expositivo y mire lo que este diccionario dice sobre este asunto y creo que se lo pongo al frente para que usted lo lea. Dice, la fe es del corazón, invisible ante los hombres, pero la obediencia pertenece a la conducta y puede ser observada. Sí, nadie sabe si usted tiene fe, si es una fe salvífica o verdadera o una fe lo que sea, dice, pero la obediencia, que es la conducta, es la que se puede observar. Sigue diciendo, la obediencia es el sello distintivo del verdadero creyente. La obediencia, el sello distintivo del verdadero creyente. Y por último dice este diccionario, cuando una persona obedece a Dios, da con ello la única evidencia posible de que en su corazón cree a Dios. Y sabe, Dios le dijo por medio de Samuel a Saúl, se complace Dios de los holocaustos, de los sacrificios y todo lo demás. Pero se complace aún más cuando se presta atención a su voz y cuando se le obedece. Dice, mejor es la obediencia que los sacrificios. Hermano, la única evidencia palpable de que en tu corazón crees a Dios es la obediencia a Dios. Yo no le voy a meter a usted en la cabeza ahorita que no toque un ungido de Jehová, que para aquí, para allá, que esto y lo otro, esa carreta por ahí que usan para manipular a la gente. Es la obediencia a Dios. Y si el predicador está diciendo algo que no está en la palabra, ahí tenemos que decir lo que dijo el apóstol, lo dijeron los apóstoles. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si obediencia te la debes a Dios, por obvias razones, si tú estás obedeciendo a Dios, y también se va a evidenciar en la forma en que tú obedeces dentro de la congregación cuando todo está alineado a la palabra de Dios. ¿Claro hasta allí en este primer punto o hay alguna pregunta? Es bueno que usted examine cómo está su obediencia. Segundo aspecto que encontramos aquí del Evangelio. Ya dijimos que el Evangelio produce esa fe o se necesita creer. Segundo, el Evangelio produce amor. Ya lo dijimos, la fe genuina no existe en el vacío, sino que resulta de una vida transformada. Bueno, uno de los frutos visibles de la fe verdadera, de la fe salvífica, es el amor entre los hermanos. Y Cristo lo dijo en Juan, capítulo 13, ¿no? Eh, que un nuevo mandamiento os doy, que nos améis, ¿qué? Unos a otros. Y el apóstol Juan recalca esta verdad en muchas ocasiones. Por ejemplo, en el capítulo 2, no me acuerdo si le mandé los versículos a los hermanos. ¿Sí? A ver. Primera de Juan. Por ejemplo, en Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 9. Mire cómo lo presenta el apóstol Juan. El que dice que está en la luz
y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que no ama a su hermano, el que no ama a su hermano permanece, el que ama a su hermano, perdón, permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas lo han cegado. Una y otra vez, usted puede leer, y eso creo que lo estudiamos cuando estudiamos la carta del apóstol Juan, esta epístola, versículo por versículo, una y otra vez, y quizás para algunos fue reiterativo y aburrido estar escuchando que Juan decía una y otra vez, ámense los unos a los otros. Si dices conocer a Dios y no amas a tu hermano, eres un mentiroso, estás en tinieblas, estás en muerte. Y Pablo dice aquí, en Colosenses, volviendo a Colosenses, uno podría leerle varios versículos, pero dejémoslo allí. Pero cuando yo regresamos a Colosenses, Pablo dice, dice, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a algunos de los santos. A todos. A todos. Hermano, el amor entre ellos no era entre un grupito en particular, no era entre los de ciertas, no sé si allá de pronto hubieran los barrios o colonias como lo conocemos en nuestros países. No era el amor nomás entre los de la aldea de aquí, el barrio de aquí, el barrio de los ricos, el barrio de los pobres. Era un amor, dice, entre todos los hermanos. Yo sé que aquí tenemos diferentes temperamentos, diferentes, no sé, culturas, subculturas, diferentes formas de ser, formas de hablar. Yo sé que hay algunos hermanos que son más fáciles de amar que otros, pero Pablo dice aquí que había un amor. Yo he escuchado que entre ustedes hay un amor entre todos. Se notaba. Y no era que quizás ellos estaban haciendo las cosas para que la gente los viera, sino que la acción que había entre ellos, muchas de ellas se hacían públicas, porque quizás era la forma, se notaba que se amaban. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, hermano, ¿qué tanto se nota entre nosotros si nos amamos entre nosotros? ¿Qué tanto se nota si nos preocupamos los unos por los otros? Yo me acuerdo cuando, por alguna razón, creo que yo di el anuncio de que había una familia en particular de la congregación que estaba enferma. Me llamaron dos hermanos de la congregación que quizás no tenían el teléfono. Me dijeron, pastor, deme el número de teléfono que voy a llamar a estos hermanos a preguntar a ver qué necesitan. Bueno, no me dijeron eso. Me dijeron, pastor, deme el número de los hermanos que no lo tengo. Yo entendí que lo iban a llamar para decirle en qué podían necesitar. ¿Cómo nos podemos nosotros examinar? ¿Será que la gente puede decir cuando ve la iglesia del Calvario que hay amor entre nosotros? ¿O no estamos evidenciando eso? Porque no nos preocupamos el uno por el otro, nos da igual qué pasa con el otro, nos da igual si llega o no llega. Eso quien dice, sálvese quien pueda, eso es cada quien lo suyo. Cuando pensaba en esto, yo recordaba en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 dice, creo que el versículo 42 en adelante, el título en la Biblia dice todas las cosas en común. Dice que no había necesidad de nada entre ellos. ¿Por qué? Porque la gente iba y vendía las cosas y los traían y ofrecían para suplir la necesidad de los hermanos. Y quizás uno no entiende mucho esa cuestión, pero muchas de estas personas habían sido abandonadas por sus familiares por causa de Cristo.
por la persecución que se estaba viviendo por seguir a Jesucristo. Es en ese contexto donde Ananías y Zafira hacen la locura que hicieron. O sea, el problema de ellos el problema de ellos fue que mintieron. O sea, no fue la acción, sino la mentira. Porque ellos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Pues vendámoslo lo vendimos en 300 y digamos que lo vendimos en 200 y trajimos 200. O sea, por eso Pedro le dijo, pero ¿qué necesidad tenían de hacer eso? O sea, ese fue el problema de ellos. La intención era buena, el problema es que luego el corazón los desvió y hicieron otra cosa. Pero dice que no había necesidad entre ellos. Estaban pendientes los unos de los otros. Y Pablo dice que esos hermanos de Colosenses estaban pasando por la misma situación. O sea, hermanos que se amaban los unos a los otros. Y vuelvo y le digo, aquí no es el contexto de que se dan besos y abrazos. No. Era de que cuando había alguien que estaba en necesidad, ellos hacían cosas prácticas para ayudar a suplir esa necesidad. Quizás no podían monetariamente, pero por lo menos decían, estoy orando por ellos, o voy a contactar a alguien que puede hacer eso para que les pueda ayudar a ellos. Porque yo no quiero que salga con la idea, pastor, es que yo monetariamente no puedo, pues que no estamos hablando de que tiene que ser monetariamente, una llamada, un mensaje de texto, doblar rodilla y clamar a favor de ese hermano. Tanta cosa que podemos hacer para mostrar que tenemos amor los unos por los otros. Y Pablo dice, he oído que ustedes hacen. Gálatas 5:6 dice que la fe verdadera obra por amor. Los hermanos de Colosas no eran egoístas. Se amaban con un amor genuino. Hermano, Juan 13, Jesucristo dice que una de las marcas de que somos discípulos de Cristo es ¿cuál? No, búsquelo, quiero que lo lea. Juan capítulo 13, versículo 34. Lo tengo correcto. Juan 13, 34. Dice, un nuevo mandamiento os doy, que nos améis unos a otros como yo os he amado. Que también nos améis unos a otros. Miren, aquí está. En esto conocerán todos que sois mi discípulo si estuviereis amor los unos por los otros. Y aclaro, amor no es taparle el pecado al otro. Porque alguna gente cree que amor es taparle el pecado. Eso es odio. Pero una de las evidencias de que tú y yo somos verdaderos hijos de Jesucristo es que el mundo debe ver en nosotros que nos amamos los unos a los otros. Cuando hay amor, tiene que haber corrección. Por eso los padres corregimos a los hijos. Los hijos creen todo lo contrario. Los hijos creen que amor es dejar que el hijo haga lo que él quiera y que el papá no le diga nada. Entonces para ellos eso es amor. Lo sé porque yo estuve ahí en esa misma condición que usted está, jovencito. Y algunos de los adultos estuvimos ahí un día, pensamos que eso era amor. No, eso no es amor. Amor es corrección. Cristo lo dice claramente. Al que toma por hijo, ¿qué? Disciplina. Al bastardo no, dice. Y tercero, el evangelio no solamente se tiene que creer, no solamente produce amor, el evangelio tiene una esperanza o permanece en la esperanza. Aleluya. ¿Cuál era la base sobre la que descansaba la fe y el amor de los hermanos de Colosa? Va al versículo 4 de Colosenses. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os aguarda en los cielos. Hermano, perdóname la pregunta, pero ¿cuál es la esperanza que estos hombres aguardaban? La esperanza era, o guardaban, esperaban todo aquello que Cristo les había prometido. Y eso es lo que fortalece nuestra fe. Cristo dije que se fue a preparar morada.
Cristo dijo que un día va a regresar por nosotros. Esa es la esperanza y eso es lo que fortalece tu fe. Saber que Cristo regresa. Y yo lo he dicho muchas veces, hermano. Algunos tienen la esperanza, bueno, cuando yo me muera, pues entonces a ver si pronto en el purgatorio puedo hacer méritos y salgo de allí. Algunos dicen, pues yo me voy a portar bien aquí para que cuando reencarne pueda reencarnar en alguna vaca, por lo menos. Y si reencarna una vaca, pues yo sé que me van a tratar bien porque por ahí. Esa es la esperanza de algunos. La esperanza del cristiano es que cuando muera, ¿qué va a pasar? Se va a encontrar con su Padre. Y está reservada en los cielos. Que hay un lugar allí para usted y para mí. Hermano, y es algo que nadie nos lo puede quitar. Nadie nos lo puede dañar, no lo puede dañar. Es una esperanza reservada por Dios. Dios la prometió y Dios nos la va a dar. Vaya a Colosenses capítulo, bueno, ya leímos el capítulo 9, el versículo 9, pero miren lo que dice el versículo 10, yo lo resumo para avanzar. Pero el versículo 10 dice que, Pablo dice que esperamos de los cielos a su Hijo. Y cuando hablaba del arrepentimiento, ¿no? De que se convirtieron a los dioses, de que le sirven a Dios, dice, esperamos de los cielos a su Hijo. Yo espero que Cristo regrese por su iglesia. Ya, si entramos en cosas más específicas, pues entonces vamos a empezar a entrar en controversia. Pero para no entrar en controversia, pues dejémoslo allí por ahora. Por ahora. Pero un día nos tocará que tocarla. Pero Cristo va a volver por su iglesia. Bueno, creo que ya, no sé, hace unos años atrás, miércoles hablamos sobre eso, ¿no? Pues entonces sí voy a decir lo que yo espero. Cristo regresa. Y esa es nuestra esperanza. Vaya a Tito, capítulo 2, versículo 11, versículo 13 al 13. Tito, capítulo 2. El creyente no solamente abandona el pecado, sino que el creyente está esperando al Hijo que regrese en gloria. Aleluya. Miren lo que dice Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñando que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Oh, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Su manifestación no será en secreto, será pública. No va a ser en secreto. Como dice, dejados atrás y la ropa queda dobladita ahí. No va a ser una manifestación pública. Dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Ese día Él no viene como redentor. Ese día Él viene como ¿qué? Como juez. A levantar a los suyos y a dar su paga a todos los que están o que no llegaron a Cristo en fe y en arrepentimiento, los que rechazaron el Evangelio. Como cristianos vivimos en esa esperanza. Le veremos tal y cual como Él, le veremos cara a cara. Hermano, ¿sabe qué? Yo lo digo y no me malinterprete, pero yo cuando era más niño cantábamos Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Hermano, la manifestación gloriosa de Jesucristo, el énfasis no son las calles de oro. No van a ser el mar de cristal, como dice la cancioncita. Yo creo que usted la tuvo que haber cantado. ¿Cierto que sí? Sí, no sé quién más alguna vez la escuchó y la cantó de los que están aquí. Usted me la cantó, sí. Ustedes también, sí. O sea, eso no es lo importante. No son las perlas. Hermano, lo importante es que vamos a ver al Rey de Reyes. Que vamos a encontrar con Él cara a cara. Y que estaremos por siempre con Él. Eso es lo que lo debe motivar. Las calles de oro, pues eso queda en segundo plano. O sea, lo más glorioso es que estaremos con Él. Esa es la esperanza que tenemos.
Y esa esperanza es la que nos permite vivir en este mundo pecador, en este mundo caído, en medio de todas las consecuencias difíciles que estamos viviendo. Esa esperanza de que lo veremos, hermano, cara a cara, nos ayuda a sostenernos en medio del dolor, en medio de las injusticias, en medio de las enfermedades que pasamos. Es eso lo que nos sostiene. Y yo sé que aunque los seres humanos nos sentimos amados, nos gusta sentirnos amados, nos gusta que nos den una llamadita, que nos pregunten cómo está, que para aquí, para allá, que esto y lo otro. Hermano, sí, eso es bueno y nos sentimos, hermano, esas cosas ayudan. Pero el motor del creyente no es la llamadita. El motor del creyente no es un apapacho, no es un abrazo. El motor del creyente es la esperanza de que un día lo verá cara a cara. Hermano, porque si su esperanza está en lo que el hombre va a dejar de hacer, los hombres a veces vamos a fallar en esa área. Y le iba a contar algo, pero es que si se lo cuento va a sonar como que eh, estoy recriminando, ¿no? Va a sonar así como que estoy recriminando. Entonces de pronto lo sacaría de esto. Pero a mí me pasó algo hace unos meses atrás que yo dije, bueno, Señor, ah, mi esperanza está en ti. En que un día te veré cara a cara. Mira, alguien dijo algo interesante que yo quiero compartir con ustedes. Dice, vivir sin esperanza, vivir sin esa esperanza, o sea, de verlo ver cara a cara, vivir sin esa esperanza es lo que nos lleva a centrar la atención solo en nosotros, en nuestro egoísmo, en nuestro egocentrismo, y nuestro egocentrismo se alimenta y se fortalece cuando no, cuando no nos detenemos a meditar en esa esperanza que Dios tiene reservada para nosotros. Hermano, cuando usted vive sin la esperanza de que Cristo, usted quiere que todo se centre en usted. Y nosotros, nuestro egoísmo se va alimentando porque dice, nadie me llama, nadie me quiere, todos me odian, a nadie le importo, que nadie se dio cuenta, que casi me muero y nadie se dio cuenta que va aquí, va allá. Y eso armamos una tormenta de un vaso de agua, hermano. Cuando usted tiene la esperanza en Jesucristo, si nadie se dio cuenta de que usted casi se muere, gloria a Dios. Yo sigo esperando en Él, porque Él no me dejó, porque en medio de la dificultad Él estuvo allí a mi lado. Si me llamaron bien, gloria a Dios. Si no me llamaron, pues también. Pero mi esperanza está en Él, hermanos. La aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Yo soy de los que digo constantemente que el creyente que vive, yo entiendo que uno como creyente se pueda sentir desanimado en algún momento. Eso no lo estoy negando y nunca lo he negado. Nos podemos sentir desanimados, nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir enojados, defraudados por un momento. Yo diría, hasta una o 2 semanas por lo menos. Pero de ahí para allá, el creyente que vive desanimado, que vive frustrado, que vive desanimado, yo entiendo, esa persona tiene un serio problema. Porque no puede ser. O sea, eso ya es crónico. Eso no puede ser. Porque hay una esperanza en la cual nos aferramos. Y Pablo aquí dice esto, hermanos, que él ha oído de la fe de ellos, que él ha oído del amor entre ellos y que él ha oído de la esperanza que ellos tienen que está guardada en los cielos. Y eso los mantiene firmes. Hermano, ¿en qué está su esperanza? Y quizás lo voy a mencionar la semana pasada, pero ahora que estamos hablando de la esperanza, pues, de esto, es una buena oportunidad para mencionarlo, aunque lo quiero mencionar más adelante, así que entre 8 días lo voy a escuchar otra vez. De pronto ya se lo he olvidado. Pero hermano,
Ahora que las cosas se están poniendo, uno ya ve que censuran todo por las redes sociales. Algunos dicen, bueno, el progresismo está ganando ventaja, que va a empezar la persecución en la iglesia, que el nuevo orden mundial está tomando efecto y todo lo demás, hermano. No se asuste, porque es que eso tarde que temprano iba a pasar. ¿En dónde está su esperanza? ¿En dónde está su esperanza? Y yo no lo estoy negando, ¿no? Yo sé que eso está, yo sé que el orden mundial está ahí, el progresismo está allí, la censura está allí, la persecución está a la puerta de la esquina y cada día nos acercamos más y más a eso. Yo no lo estoy negando. Lo que le estoy diciendo es que eso tiene que pasar. Cristo dijo que iba a pasar. Pero ¿en quién está nuestra esperanza? Cuando nuestra esperanza está puesta en que Cristo un día va a volver en gloria, usted dice, bueno, va a ser difícil, pero no imposible. Y yo lo veo de esta manera. Es como cuando yo he sido testigo de 3 partos en mi vida. Me hubiera gustado ser de más testigos, pero no se pudo. No digo no de los partos con mi esposa en particular, no voy a pensar otra cosa. Pero todos los padres que hemos estado allí hemos visto, ¿no? El proceso y todo lo que pasa, pero hemos visto también el cambio de cara de esa mujer cuando le pasan a esa criatura. Sus caras cambian, una alegría, una sonrisa, sus ojos brillan, son grandototes así. Y eso es un cuadro hermoso, ¿no? Todos los que hemos tenido la oportunidad de ver ese cuadro, es un cuadro hermoso, ¿no? Que se pudiera repetirse muchas veces. Pero así es el creyente. Podemos estar en esos momentos de dificultad, de dolor, de la situación que se va a empeorar a medida de que pasen los años. Yo ya veo a muchos diciendo que Biden es el anticristo. Bueno, dijeron que Obama era el anticristo, que luego dijeron no, pues luego cambiaron, dijeron no, que ahorita el anticristo era Trump, pero luego a mitad dijeron no, bueno, Trump no es el anticristo, Trump es no sé qué. Ahorita empiezan que Biden, bueno, bueno, lo que sea. Pero cuando miramos que Cristo va a regresar y va a levantar los suyos, hermano, esa es la fortaleza para resistir todo lo que venga. Esa es nuestra fortaleza. Y Pablo dice, yo doy gracias porque he oído todo eso de ustedes. Hermano, ¿será que hoy, si alguien tuviera que mandar una carta de nosotros por allá a otro lado, será que alguien podría decir, doy gracias por los hermanos de la iglesia del Calvario, por la fe de ellos? Doy gracias por los hermanos de la iglesia del Calvario, por el amor que hay entre ellos. Y doy gracias por los hermanos del Calvario, porque tienen la esperanza en el cielo y eso nadie los mueve de allí. ¿Será que sí? ¿O será que dirían todo lo contrario? Vamos a dejarlo allí por hoy. Y la próxima semana, si Dios nos permite, seguimos en los otros 3 aspectos. 4, 5, 6, 7. O bueno, 4, sí, en los últimos 4 aspectos de lo que el Evangelio hace, según lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Pregunta, duda, comentario. Y vamos a pedir al hermano Gavino, por favor, que busque un micrófono ahí donde usted está. A los hermanos que nos vieron en línea, pues si nos quieren acompañar o si quieren ir. Pues yo quiero 3 hermanos que puedan levantar una oración en base a lo que estudiamos hoy. Y que uno de los hermanos ore para que, como iglesia, la iglesia local en particular, podamos ser una iglesia de fe. Que cada día podamos crecer en nuestra fe. Que si alguien nos puede identificar, pueda dar gracias porque somos una iglesia que está creyendo en el Evangelio verdadero. Así que un hermano que levante su oración y pida por eso. Otro hermano que levante su oración o hermana y pueda clamar para que podamos ser una iglesia donde seamos conocidos por el amor. Que alguien pueda decir, hermano, esa iglesia se aman entre ellos. No importa si es gordito, flaco, feo, bonito,
No importa el temperamento, se aman entre ellos. Así que alguien levante esa oración. Y el último, que alguien pueda levantar una oración donde clame y diga, Señor, que podamos ser esa iglesia, que tengamos clara nuestra esperanza en que Cristo va a regresar. Y que en base a esa esperanza clara de que Cristo está en los cielos preparando esa morada y que volverá en gloria, que podamos vivir de acuerdo a esa esperanza. Así que ponga sobre sus pies. Y si usted ya tomó la decisión en su corazón de que va a hacer una de esas oraciones, me gustaría que levantara la mano para que el hermano lo pueda identificar. Y entonces ahí estaba, ya estaba el hermano Jeremías, la hermana Lupita Catique. ¿Y quién es el otro? ¿Qué lo va a hacer? El hermano Tony. Y ahí los busca entonces aquí, así se va así, ¡fum! Hermano Jeremías, hermano Tony y hermana Lupita. Y los demás apoyamos en oración. Amantísimo Dios que habitas en los cielos, Oh, Jesús. en la tierra y en todo lugar. Padre, te damos las gracias Oh, porque tú has hablado a nuestras vidas, a nuestro corazón esta noche. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, levantamos, Señor, esta noche. Señor, a toda la congregación, Señor, que hace parte de este lugar. Padre, sí, clamamos Señor. para que Espíritu a Santo. través de tu Espíritu, Señor, podamos, Señor, creer verdaderamente en ti. Oh, sí. Señor, que cada persona, que cada hombre, que cada mujer, que cada joven, que cada niño, Señor, que hace parte de este lugar, Señor, clamamos para que tú pongas en cada uno de nosotros, Señor, esa fe verdadera, ese evangelio verdadero, Señor, que podamos nosotros ser convencidos, Señor, que tengamos, Señor, verdaderamente fe en ti, Señor. Clamamos para que cada persona, Señor, puede mostrar, Señor, esa fe, Señor, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, Señor, en lo que hablamos, Señor, que seas tú, Dios, guiándonos cada día, cada momento. Señor, sabemos que muchas veces, Señor, hay muchas dificultades, Señor, en nuestras vidas. Hay cosas, Señor, que muchas veces permiten que quizás no creemos, pero tú nos has dado, Señor, un espíritu. Señor, que es tu espíritu, Señor, que nos guía. Señor, que nos convence, que nos fortalece cada día, cada momento. Señor, que cada persona, Señor, puede poner, Señor, su fe en ti cada día, cada momento. Señor, en tus manos ponemos, Señor, cada siervo que hace parte de este lugar. Señor, cada siervo, Señor, que tú has escogido. Cada persona que tú has dado, Señor, ese privilegio de conocerte. Clamamos, Señor, para que en este tiempo, Señor, sabemos que, Señor, tu venida está cerca, como dice tu palabra. Señor, por las profecías que se están viendo, Señor, que se están llevando a cabo, Señor. Clamamos para que cada persona, Señor, se afirme cada día. Señor, que cada persona, Señor, puede abrir verdaderamente, Señor, su corazón y poder conocerte, Señor, a través de tu palabra. Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú eres el que haces la obra. Señor, gracias por aquellos que han confiado verdaderamente en ti. Gracias por los que están confiando, Señor, y gracias por aquellos que van a confiar en ti, Señor, aquellos que han de llegar, aquellos que tú has escogido. Padre, clamamos, Señor, para que, Señor, esa fe, Señor, podamos mostrar a través de la unidad, a través del amor, Señor, a través de todas las cosas que tú has, a través de todos los mandamientos que tú has puesto en tu palabra, oh Dios Santo. Señor, gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, y te damos la honra, te damos la gloria, oh Dios, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, también queremos orar en esta noche por ese don precioso que proviene de ti, que es el amor. Ese amor que solamente tú puedes darnos a nosotros y nosotros podemos transmitirnos los unos a los otros. Enséñanos a entender lo que dice 1 Corintios capítulo 13, que el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, Señor. Que así como hermanos debemos de soportarnos, debemos de
amarnos los unos a los otros. Ya que tú nos has llamado, nos has escogido sin ver nuestra situación, nuestro color, nuestras actitudes, Padre. Enséñanos a motivarnos unos a otros, a mandarnos textos, a llamarnos, a preocuparnos los unos a los otros. Enséñanos a mirar como tú nos miras, a escuchar como tú nos escuchas, a comprender, Señor. Gracias por lo que has hecho con nosotros. Que ese amor que decimos tener por ti sea demostrado en la congregación del Calvario, que sea demostrado en cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo nos ayude a soportarnos también unos a otros. Gracias, mi amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, sí, Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre. Gracias por tu palabra, Señor Padre, que ha sido expuesta, Señor. Gracias por tu siervo tuyo, Señor Padre, que siempre lo usa, Señor Padre, para hablarnos de ti, Señor, de ese amor que tú tienes, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Y en esta noche, Señor Padre, clamamos, Señor Padre, para que nuestra esperanza, Señor, seas tú, Señor Padre. Pasemos lo que pasemos, Señor Padre, dificultades, enfermedad, escasez, Padre Santo. Que nuestra esperanza, Padre Santo, esté con cada uno de nosotros, Señor Padre, los que estamos aquí, los que pertenecemos a esta congregación, Señor Padre, que esperemos en ti, en tu venida. Sabemos que tú vendrás, Señor, por tu iglesia, Señor Padre. Que nos estemos preparando, Señor, a diario, Señor Padre, no tan solo los miércoles, no tan solo, Padre Santo, los domingos, sino a nuestro diario de vivir, cada mañana, cada noche, Señor Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Nos examinemos, Señor Padre, podamos, Señor Padre, prepararnos para esa venida, Señor Padre, porque en nuestra fe, Señor Padre, está que tú vendrás, Señor Padre, y te esperamos, Señor Padre Santo. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, confiando y creyendo solamente en ti, Señor, y con esa esperanza, Señor, que tú regresarás, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Señor, y nuestra oración es para que cada día tú puedas seguir orando en esta congregación. Señor, que tú seas honrado en nuestro servicio, en esta congregación, que tú seas glorificado, Padre, que el centro de nuestros anhelos sea que tu nombre sea en todo momento exaltado. Señor, que todo lo que hagamos traiga honra y gloria a ti. Señor, en tus manos estamos reconocemos nuestra necesidad de ti, más que cualquier otra cosa. Padre, gracias por este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.